Madam President, as you begin Señora Presidenta, como usted comenzó su discurso, queremos decir que agradecemos a Ucrania por sus palabras, a usted por su compromiso y también a los esfuerzos del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. And we are truly honored by his presence here under the circumstances. Tenemos el gran honor de tener la presencia aquí del presidente ucraniano. Madam President, last night I returned from a trip to Moldova and Romania. Ayer en la noche regresé de un viaje que hice a Moldovia. Vi con mis propios ojos los estragos de la guerra. He hablado con varios refugiados y todos hemos visto las imágenes de los edificios destruidos, quemados, pero no hemos visto no hemos visto con esos videos que miles de familias, miles de personas han sido destruidas, muertos por estas explosiones. One young woman I spoke to came with her 6-year-old brother who had autism. Con una joven mujer que hablé vino con su hermano y me dijo to save their lives. But Russia's war has interrupted the care her brother desperately needs. Que su hermano y ella escaparon de la guerra, pero las autoridades, las tropas rusas detuvieron los cuidados especiales que necesitaba su hermano. Pero si no hubieran escapado, hubieran muerto. Otra tercera mujer que conocí me contó que amaba viajar antes, pero que no sabía que su próximo viaje sería el de escapar con vida de la guerra. I don't know how to say it, whether I live in Kyiv or whether I used to live in Kyiv. Hay personas que no saben si decir que viven en Kiev o que solían vivir en Kiev. Estos son algunos de los relatos dramáticos que hemos podido recoger en Moldavia. 6 million internally displaced, 4 million who have left. Millones de personas han abandonado su país, millones de ucranianos se han desplazado debido a la guerra. Y muchos de estos refugiados están en países como Polonia, Moldavia, que han ofrecido todo su apoyo a los sobrevivientes de la guerra. Quiero que sepan que estos países receptores de refugiados tienen un aliado y es Estados Unidos. Ofrecemos un nuevo fondo de miles de millones de dólares para la asistencia humanitaria. Continuaremos ofreciendo nuestros esfuerzos para la ayuda humanitaria y seguiremos rechazando quienes realizan estos actos de violencia. Those of the people we saw in the images out of Bucha. Hay relatos que nunca vamos a escuchar. Son los relatos de las personas que quedaron muertas en plena calle de Bucha.
personas que fueron disparadas en la espalda, personas con las manos amarradas detrás de la espalda. That members of Russia's forces have committed war crimes. Y Estados Unidos tiene información de que soldados rusos cometieron estos crímenes en Bucha. También tenemos información en conjunto con el gobierno ucraniano de secuestro de miles de menores de edad, también de otros refugiados. También hay informes creíbles sobre una situación terrible en Mariupol. Y también tenemos informaciones creíbles del desplazamiento forzoso de ciudadanos ucranianos al territorio ruso por parte de las fuerzas de Moscú. I do not need to spell out what these so-called filtration camps are reminiscent of. It's chilling, and we cannot look away. Es terrible lo que está pasando, no tengo más palabras que decir, no podemos mirar hacia otro lado. Human rights. And that is why I announced yesterday that the United States, in coordination with Ukraine and many other UN member states, will seek Russia's suspension from the UN Human Rights. Por eso ayer Estados Unidos, en coordinación con Ucrania y otros países miembros de la ONU, hemos acordado buscar la suspensión de la delegación rusa del Consejo de Seguridad de la ONU. For human rights. Not only is this the height of hypocrisy, it is dangerous. Esto no solamente es una muestra de hipocresía, lo que está diciendo Rusia, sino es manipulación que quiere esparcir en el mundo sobre su preocupación, su supuesta preocupación por los derechos humanos en Ucrania. From the Russian representative is more evidence that they do not belong on the Human Rights Council. 140 UN member states voted to condemn Russia over its unprovoked war and the humanitarian crisis it has unleashed upon the people of Ukraine. Here's my message to all of you. Aquí tenemos un mensaje para todos ustedes. Ahora es el momento de llevar estas palabras a acciones. And I share President Zelensky's view. Y comparto la visión del presidente Volodymyr Zelensky. World powers and global leaders to show some backbone and stand up to Russia's dangerous. Y el mensaje de que líderes y potencias mundiales tengan la capacidad de afrontar de manera directa con esta situación. También es la responsabilidad de los líderes de la ONU responder a esta guerra. No one can be a shield for Russia's aggression. Suspender a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU podría ayudarnos a tomar acciones en este Consejo. Escuchar las palabras del Consejo de Derechos Humanos habla de la credibilidad de estos informes que estamos teniendo. Y tenemos que hacer lo correcto, tenemos que ayudarlos a reconstruir su país y sus vidas. President Zelensky, who we are so honored to have with us today. President Zelensky, Presidente Zelensky, I want you to know, quiero que sepa stand with the people of Ukraine. Que nosotros apoyamos al pueblo de Ucrania on your sovereignty, on your democracy, y que también apoyamos Thank you. También apoyamos su deseo de defender la soberanía de su país
And I give the floor to the representative of Albania.